La enfermera fue contratada para cuidar de un niño en estado vegetativo. Un día, cuando nadie estaba mirando, la enfermera se acercó al niño y lo que sucedió después la dejó aterrorizada. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Carolina nunca había trabajado en un caso tan complicado. Había cuidado de ancianos en sus últimos días, de pacientes terminales y de niños con discapacidades graves. Pero cuidar de un niño en estado vegetativo era un desafío completamente distinto, tanto emocional como profesional. La llamada de la familia Herrera le llegó en un momento en que buscaba estabilidad laboral, pero cuando escuchó los detalles del caso, dudó en aceptar. Andrés, un niño de 8 años, había sufrido un daño cerebral severo tras un accidente automovilístico. Los médicos aseguraban que no había esperanza de recuperación. No responde a estímulos, no hay actividad consciente, le dijeron los padres con franqueza durante su primera reunión. Sin embargo, la señora Herrera se aferraba a la esperanza de que un día su hijo despertaría. Necesitamos a alguien que lo cuide como si fuera su propio hijo, le dijo la señora Herrera. Alguien que crea en él, aunque los médicos no lo hagan. Carolina aceptó. No por el sueldo, aunque era generoso, sino porque algo en la mirada de la madre, desesperada y llena de amor, la conmovió profundamente. La casa de los Herrera era enorme, pero fría, como si la tragedia hubiera absorbido toda su calidez. Andrés vivía en una habitación equipada como una pequeña sala de cuidados intensivos. Había monitores para medir sus signos vitales, una cama especial para prevenir llagas y una cantidad de medicamentos que Carolina debía administrar religiosamente. Su rutina era meticulosa. Cada mañana le limpiaba el cuerpo con esponjas, movía sus extremidades para evitar atrofias musculares y revisaba sus signos vitales. Aunque Andrés no respondía, Carolina le hablaba mientras trabajaba. Era algo que había aprendido en la escuela de enfermería, nunca asumir que un paciente no escucha. Buenos días, Andrés, decía cada mañana mientras abría las cortinas. Hoy está soleado. ¿Sabes? Vi unas flores preciosas en el jardín. Por las tardes, le leía cuentos o ponía música suave, especialmente canciones infantiles que, según los padres, le gustaban antes del accidente. Los días pasaban lentamente, y Carolina a menudo se sentía inútil, como si estuviera luchando contra algo imposible. No sé si me escuchas, pequeño, pero aquí estoy contigo, susurraba mientras ajustaba su almohada. Después de semanas de trabajo, Carolina empezó a notar pequeños cambios en Andrés. Al principio pensó que era su imaginación. Una leve contracción en sus dedos, un movimiento involuntario de los ojos bajo los párpados cerrados. Los médicos le explicaron que estos eran reflejos, respuestas neurológicas básicas que no indicaban consciencia. Pero Carolina no estaba tan segura. Una tarde, mientras le leía El Principito, sintió un apretón débil en su mano. Fue tan ligero que pensó que había sido un accidente, pero cuando volvió a mirar, los dedos de Andrés se movieron nuevamente. ¿Andrés?, preguntó con voz temblorosa, sin esperar una respuesta. Los monitores mostraban los mismos patrones de siempre. No había nada que indicara un cambio significativo. Sin embargo, Carolina sintió que algo diferente estaba ocurriendo. Decidió no decir nada a los padres para no darles falsas esperanzas. Durante los días siguientes, Carolina empezó a observar con más atención. Cada vez que hablaba o le leía, parecía que Andrés reaccionaba de alguna forma. Un movimiento de sus labios, un ligero giro de su cabeza. Los médicos seguían insistiendo en que eran simples reflejos, pero Carolina decidió aumentar sus estímulos. Comenzó a hablarle más directamente, a hacerle preguntas sencillas. Andrés, si puedes oírme, mueve un dedo. Al principio, no obtuvo respuesta, pero una noche, mientras lo preparaba para dormir, vio un movimiento claro en su mano derecha. Carolina sintió un nudo en la garganta. No era una respuesta perfecta, pero algo estaba allí. Cuando finalmente le contó a la familia lo que había observado, las reacciones fueron mixtas. La señora Herrera rompió en llanto, abrazando a Carolina mientras repetía. Lo sabía. Sabía que él está ahí. El señor Herrera, en cambio, fue más escéptico. Es un reflejo, nada más. No quiero que nos hagamos ilusiones para que después todo siga igual. Carolina sabía que él tenía miedo. Temía aferrarse a una esperanza que podría no ser real. Sin embargo, la madre insistió en consultar a un nuevo especialista. El neurólogo que visitó a Andrés realizó pruebas detalladas. Aunque la mayoría de los resultados seguían mostrando un estado vegetativo,
hubo algo que llamó su atención. Ciertas zonas del cerebro de Andrés mostraban actividad ligera, especialmente cuando Carolina hablaba o lo tocaba. No puedo garantizar nada, dijo el médico, pero hay una pequeña posibilidad de que haya algún nivel de consciencia. La estimulación constante podría ayudar. Esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para Carolina y la señora Herrera. Carolina dedicó los meses siguientes a estimular a Andrés de todas las formas posibles. No solo le hablaba y le leía, sino que comenzó a tocar música, mostrarle luces suaves y mover sus manos para que sintiera diferentes texturas. Cada pequeño movimiento que lograba sacarle la llenaba de emoción. Un día, mientras le colocaba un juguete en la mano, Andrés movió los dedos con más fuerza de lo habitual. Muy bien, pequeño. Tú puedes, dijo Carolina, con lágrimas en los ojos. Poco a poco, Andrés comenzó a mostrar más señales de mejoría. Movía los labios como si intentara hablar, giraba ligeramente la cabeza hacia los sonidos y, en ocasiones, sus ojos se abrían por unos segundos, aunque sin enfoque. Los médicos seguían siendo cautelosos, pero Carolina no perdió la fe. Después de un año de cuidados intensivos, Andrés dio su primer gran paso, abrió los ojos y los mantuvo abiertos por más de un minuto. Fue la primera vez que la familia vio esos ojos castaños desde el accidente, y aunque no estaban completamente conscientes, significaban un mundo para ellos. Con terapia física y estimulación diaria, Andrés continuó avanzando. Sus movimientos se volvieron más coordinados, y aunque no podía hablar, comenzó a emitir sonidos guturales que parecían intentar comunicarse. Una tarde, mientras Carolina le leía, Andrés levantó lentamente su mano y la posó sobre la de ella. Fue un gesto tan sencillo y, al mismo tiempo, tan poderoso, que Carolina rompió en llanto. «¿Has vuelto, pequeño? Sabía que no te habías ido». Andrés nunca recuperó por completo la movilidad ni el habla, pero su recuperación parcial fue considerada un milagro por los médicos y su familia. Aprendió a comunicarse a través de gestos y miradas, y su relación con Carolina se convirtió en algo especial. Años después, cuando Carolina dejó la mansión Herrera para seguir su camino como enfermera, Andrés, con esfuerzo, levantó una mano y murmuró: «Gracias». Ese fue el mayor regalo que Carolina pudo recibir, la certeza de que su dedicación había marcado la diferencia en la vida de ese niño y su familia. La historia de Carolina y Andrés nos deja una lección profunda sobre el poder de la perseverancia, la empatía y la esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. A menudo, en la vida enfrentamos momentos en los que parece que nada cambiará, en los que las circunstancias nos gritan que no vale la pena seguir luchando. Pero es precisamente en esos momentos donde nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden marcar una diferencia inmensa. Carolina podría haber hecho su trabajo de forma rutinaria, cumpliendo únicamente con lo necesario. Pero eligió creer, eligió entregar su corazón a una situación que muchos habrían considerado perdida. Su fe y esfuerzo constante no solo dieron resultados, sino que demostraron una verdad universal: nunca sabemos cuánto impacto pueden tener nuestras palabras, nuestras acciones o incluso nuestra mera presencia en la vida de los demás. La lección aquí no es solo sobre milagros médicos, sino sobre cómo nuestra humanidad puede convertirse en una chispa que encienda la luz en alguien más. Andrés estaba atrapado en el silencio, pero la dedicación de Carolina le ofreció algo invaluable: compañía, cuidado y una oportunidad para regresar. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos, especialmente cuando parecen insuperables. Nos enseña que, aunque no siempre podamos controlar el resultado, nuestras pequeñas acciones pueden ser el puente entre el vacío y la esperanza. En la vida, no se trata de hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, sino de estar presentes, de creer en los demás, y de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Porque, al final, el verdadero milagro no es solo lo que logramos, sino cómo lo hacemos, con amor, paciencia y dedicación. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación donde la esperanza parezca perdida, recuerda: no siempre podemos ver los frutos de nuestros esfuerzos de inmediato, pero eso no significa que no estén creciendo en el silencio. A veces, lo que más necesita alguien no es una solución perfecta, sino simplemente que creamos en ellos, incluso cuando ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que te haya inspirado tanto como a mí al compartirla contigo. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que parecen imposibles, pero es ahí donde nuestra humanidad, nuestra empatía y nuestra determinación pueden marcar una diferencia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta.
Y dime en los comentarios, ¿qué opinas de esta lección de vida? ¿Tienes alguna experiencia donde un pequeño acto de fe o dedicación haya cambiado algo grande? Recuerda, nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien más, incluso con los gestos más simples. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima. Un niño que vivía en la calle le gritó a un millonario: «Mi mamá dijo que usted es mi papá». Cuando el hombre vio quién era la madre del niño, todo su cuerpo se paralizó. Antes de comenzar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad aquella tarde gris. Las gotas golpeaban los adoquines con un sonido hipnótico, y el aire olía a humedad y asfalto mojado. En una de las esquinas más concurridas, donde los edificios altos parecían devorar el cielo, un niño llamado Matías estaba sentado en un cartón viejo, con una pequeña caja de caramelos frente a él. Su ropa, raída y llena de remiendos, era demasiado ligera para el frío de enero. Pero Matías no tenía otra opción. Vendía caramelos desde que su madre falleció 2 años atrás, y aunque era apenas un niño de 9 años, había aprendido a sobrevivir en las calles, a enfrentarse al hambre, a las miradas de desprecio, y a la indiferencia de los adultos que pasaban a su lado como si no existiera. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. Matías había despertado con un recuerdo que no lograba quitarse de la cabeza. Era la voz de su madre, Laura, susurrándole una frase que había escuchado varias veces pero que, en ese momento, parecía tener un nuevo peso. Si algún día ves a un hombre llamado Ignacio Fernández, acércate a él. Ese hombre es tu padre, aunque nunca quiso serlo. Matías no entendía completamente lo que significaba aquello. Durante mucho tiempo, había tratado de ignorarlo, de enterrarlo junto con la tristeza de perder a su madre. Pero esa mañana, mientras revisaba su pequeña caja de caramelos, recordó algo más. Semanas atrás, había encontrado una revista tirada en el parque. En su portada, había un hombre de traje elegante y mirada autoritaria. El titular decía: Ignacio Fernández, el magnate que cambió la ciudad. En aquel momento no lo relacionó, pero ahora estaba seguro de que era el hombre del que su madre le había hablado. El destino, o tal vez la casualidad, quiso que ese mismo hombre apareciera ante él. Matías lo vio bajar de un lujoso auto negro justo frente al edificio más imponente de la calle. Vestía un abrigo largo y oscuro que lo protegía de la lluvia, y en su mano llevaba un maletín de cuero. Caminaba con una confianza que hacía que todos a su alrededor se apartaran para dejarlo pasar. Matías lo reconoció al instante. Era él. Ignacio Fernández. Por un instante, el niño dudó. Una parte de él quería quedarse allí, inmóvil, seguir vendiendo sus caramelos y fingir que no había visto nada. Pero otra parte, más fuerte, lo impulsó a actuar. Era como si su madre, desde algún lugar, lo alentara a enfrentar ese momento. Dejó caer su caja de caramelos y corrió hacia el hombre, esquivando a las personas que caminaban apresuradas bajo sus paraguas. Su corazón latía con fuerza, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, gritó con todas sus fuerzas: «Oiga. Espere». Ignacio se detuvo, frunciendo el ceño al escuchar la voz del niño. Giró lentamente, encontrándose con el pequeño empapado y jadeante frente a él. «¿Qué sucede?», preguntó, algo molesto por la interrupción. Matías tomó aire, sintiendo como su pecho se llenaba de valentía y rabia a partes iguales. Y entonces dijo lo que había guardado durante tanto tiempo. «Mi mamá dijo que usted es mi papá». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ignacio lo miró fijamente, primero con incredulidad, luego con una mezcla de sorpresa y confusión. Las palabras del niño lo golpearon como un balde de agua fría. Trató de reírse, de tomárselo como una broma, pero la expresión seria en el rostro del pequeño le hizo darse cuenta de que hablaba en serio. «Eso es imposible». «Debes estar equivocado», respondió, intentando mantener la compostura. Pero Matías no se dio por vencido. Dio un paso adelante, temblando, no solo por el frío sino también por la intensidad del momento. «No estoy equivocado», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá era Laura Méndez».
Ella me contó todo. Dijo que usted la dejó cuando estaba embarazada de mí. El nombre hizo que Ignacio retrocediera ligeramente, como si el aire de repente se hubiera vuelto más denso. Laura Méndez. No había escuchado ese nombre en casi una década, pero nunca lo había olvidado. Había sido parte de un capítulo de su vida que prefería mantener enterrado. Había conocido a Laura cuando era un hombre joven y ambicioso, intentando abrirse paso en el mundo de los negocios. Habían tenido una breve relación, pero cuando ella le habló de su embarazo, él tomó la decisión más cobarde de su vida, alejarse. Ignacio miró al niño nuevamente, esta vez con más detenimiento. Había algo en su rostro, en la forma de sus ojos, que le resultaba inquietantemente familiar. Pero su mente se resistía a aceptar lo que su corazón comenzaba a sospechar. Lo siento, pero no puedo ayudarte, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Intentó dar la vuelta para entrar al edificio, pero Matías lo detuvo. «No se vaya», gritó, agarrándolo del brazo. «No tiene idea de lo que hemos pasado. Mi mamá trabajaba día y noche para cuidarme. Cuando se enfermó, vendió todo lo que teníamos para pagar las medicinas. Al final, se fue sin poder decirle nada más. Pero siempre me decía que usted era mi papá. ¿Por qué no nos ayudó? ¿Por qué nos dejó solos?» Ignacio no supo qué responder. Por primera vez en años, el impenetrable muro que había construido alrededor de sí mismo comenzó a resquebrajarse. Las palabras del niño eran como dagas que atravesaban su corazón. Pero su orgullo, o tal vez su miedo, lo hicieron dar un paso atrás. «Esto debe ser un malentendido», repitió, aunque incluso él sabía que no lo era. Un guardia del edificio apareció en ese momento, empujando suavemente a Matías hacia atrás. «Niño, no molestes al señor. Vámonos, vamos». Matías soltó el brazo de Ignacio y retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de que el guardia lo alejara del todo, el empresario hizo algo inesperado. Levantó una mano, deteniendo al guardia. «Espera», dijo Ignacio. Se giró hacia Matías, y tras una larga pausa, preguntó con voz seria, «¿Dónde vives?» «En ningún lado», respondió Matías, con un hilo de voz. «Duermo en la calle desde que mi mamá murió». El corazón de Ignacio se encogió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más allá de su ambición y su éxito. Miró al niño, y en su mente aparecieron imágenes de Laura, de lo que podrían haber sido sus vidas si hubiera tomado otra decisión. «Ven conmigo», dijo finalmente, extendiendo la mano hacia él. Matías lo miró con desconfianza, pero finalmente aceptó. Subieron al auto juntos, y durante el trayecto, Ignacio escuchó la historia completa de Matías, sus luchas, su soledad, y su inquebrantable amor por la madre que lo había criado con todo lo que tenía. Ese día fue el comienzo de un largo camino para ambos. Ignacio, lleno de culpa, decidió hacerse cargo de su hijo, pero sabía que no sería fácil. Tendría que demostrarle, día tras día, que estaba dispuesto a cambiar, a ser el padre que nunca había sido. Matías, por su parte, no perdonó de inmediato, pero con el tiempo, comenzó a abrir su corazón. La relación entre ambos no fue perfecta, pero poco a poco, construyeron un vínculo que ni el tiempo ni los errores del pasado pudieron romper. Porque aunque la vida no siempre da segundas oportunidades, cuando lo hace, es un regalo que merece ser tomado con el corazón abierto. La lección de vida que esta historia nos deja es poderosa y profunda. Nunca es tarde para enfrentar los errores del pasado y tomar responsabilidad por nuestras acciones. Ignacio tuvo la oportunidad de reparar el daño que había causado con su ausencia, y aunque no podía cambiar lo que ocurrió, sí podía cambiar el futuro. Matías, por su parte, nos enseña el valor de la perseverancia y de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso cuando la vida parece injusta. La historia nos recuerda que el amor, la comprensión y la valentía para abrir nuestro corazón son capaces de transformar vidas. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán rotas parezcan nuestras relaciones, siempre hay espacio para la redención, el perdón y el amor genuino. Y así, esta increíble historia nos enseña que a veces la vida nos pone frente a oportunidades para enmendar nuestros errores y sanar las heridas del pasado.
Ignacio y Matías encontraron en su vínculo no solo un lazo de sangre, sino una nueva forma de comenzar de cero. Porque al final, no importa cuánto nos equivoquemos, siempre hay una posibilidad de cambiar si estamos dispuestos a abrir el corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias llenas de emociones. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo.